Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Una tarde que estuvo ya bastante húmeda, llovida, ha estado lloviendo en la tarde, como a esto de las 3:30 estuvo lloviendo. Hoy hace unos minutos también por esta área aquí en zona 10 también ha estado lloviendo, así que si usted va en el tráfico y también está lloviendo, vaya con calma, con precaución y dése unos minutos para hacer unas 3-4 respiraciones. Respire profundo y exhale, y respira profundo y exhala así unas 3, por lo menos 4 veces para bajar ese estrés que por lo general se genera en estos días de tráfico en la ciudad. Así que, y más cuando llueve. Yo no sé qué pasa, siempre que llueve hay o algún accidente, o un carro se descompone, o en fin, así que vaya con calma, vaya con precaución. Si usted me lo permite, lo vamos a estar acompañando durante su recorrido para poder hablar con usted y poder platicar sobre este tema que me parece por demás interesante a raíz de las noticias del pliego tarifario acerca de los cobros que se harían o los cobros aprobados para las empresas de OXA y de ORSA o Energuate. Pues entonces surge el tema de la conflictividad y el robo de energía eléctrica, y de eso vamos a platicar con nuestro invitado Miguel Castillo. Así que si ustedes tienen preguntas o comentarios, pueden mandarlas al 4585-4280 o hacerlo a través de nuestras diferentes plataformas sociales. Gracias a quienes nos escuchan, nos ven en nuestras diferentes plataformas, facebook.com/libertopolis.com, también a través de YouTube. Nuestro canal es Libertópolis y le puede dar suscribirse a nuestro canal. También a través de nuestra cuenta en Twitter nos puede dar seguir @Libertópolis. Así que gracias y bienvenidos a nuestro programa. Voy a arrancar con algunas notas principales que han estado sonando durante estos días. Una de ellas es respecto al Pampas 3. Pues resulta que sigue el tango, y este tango no parece que vaya a terminar, ya que el ejército confirmó que estos aviones que se adquirieron, o al menos el compromiso de adquisición por $28 millones, pues no podrán derribar aeronaves ilegales, ya que no existe ninguna ley vigente que permita derribar aeronaves o jets ilegales. Lo que harán será escoltarlos, algo así como cuando te echan de un lugar pero que no te tocan, sino simplemente te van como empujando, pues algo así va a ser lo que harían estos Pampas 3, que sería escoltar a estas aeronaves para que se retiren del territorio o del espacio aéreo guatemalteco, y así no aterrizar y dejar aquí pues la mercancía, en este caso pues el narcotráfico. Según esto, para esto se utilizarían, pero pues aún así sigue uno pensando si realmente serían eficientes y si realmente se lograría el objetivo con esto. Así que están diciendo que no creamos que estos aviones, los Pampa 3, son para derribarlos, ya que no existe ninguna normativa que permita hacer esta acción de derribar avionetas o jets ilegales. Por otro lado, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, a cargo del fiscal Nilson Castillo, ¿qué cree? Pues dijo que van a revisar los aviones, que van a iniciar una investigación sobre la compra de los aviones Pampa 3 por parte del Ministerio de la Defensa.
Por consiguiente, están pidiendo o le van a pedir al ministerio todos los documentos e informes que sean necesarios para establecer qué acciones tomar en torno a la investigación. Es decir, con la información que recaben, decidirán si presentan una denuncia o no. La Contraloría General de Cuentas, pues no sé, anda de vacaciones, yo creo, está de vacaciones de verano porque no han dicho nada al respecto. Y esto es lo que se hará con respecto a el tema de la compra de los Pampa 3. Ahora, que no es una compra, es una adquisición. Que al final de cuentas, la compra que no es compra, sino es una adquisición. En fin, ¿qué le puedo decir al respecto? Por otro lado, la solicitud de antejuicio contra el candidato, el alcalde electo Quiñones y el ministro de Finanzas, Víctor Martínez, pues continúa su trámite. Estas fueron remitidas a la Cámara de Amparo y Antejuicio. Ellos están señalados, el señor Ricardo Quiñones y Víctor Martínez están señalados por el caso de financiamiento electoral ilícito del Partido Unionista. La Fiscalía contra la Impunidad, la FESI y la CICIG solicitaron se les retirara la inmunidad y la Cámara de Apelaciones y de Amparo y Antejuicio, la Cámara de Amparo y Antejuicio deberá verificar que si esta solicitud, la que hizo la FESI y la CICIG, cumple con los requisitos para entonces remitir las solicitudes a los organismos que correspondan. En el caso del alcalde, sería a una sala de apelaciones quien deberá determinar si esta petición es procedente, establecer un juez pesquisidor y luego pues escuchar el informe y decidir con respecto a si quitar el antejuicio o no al alcalde. Mientras que con el jefe del Ministerio de Finanzas, este será elevado a la Corte Suprema de Justicia, quien los magistrados determinarán si le dan trámite o no a esta solicitud para que entonces sea pasado al Congreso de la República y sean los diputados quienes decidan si se quita o no el antejuicio para la investigación del ministro de Finanzas, Víctor Martínez, que han sido señalados de un posible financiamiento electoral ilícito en la campaña del 2015 a favor del Partido Unionista y supuestamente se habrían utilizado fondos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana. Y además, bueno, hoy uno de los testigos declaró, o uno de los acusados declaró, Deimer Meléndez Cardona, cómo se hacía la extorsión o el cobro de las extorsiones por parte del ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, el cual habría recibido pues sobornos por la empresa o habría recibido pues extorsiones de la empresa Odebrecht para poderles otorgar el contrato y traer el contrato de la rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la ruta CA2 Occidente otorgado a esta empresa. Según esto, el dinero se manejaba a través y esto es lo impresionante de todo esto, es que la forma en que se manejaba Odebrecht a nivel internacional, porque ya tenían una división dentro de la empresa llamada División de Operaciones Estructuradas, que básicamente lo que hacía era pagar todas las extorsiones y todas los sobornos a las diferentes funcionarios públicos para poder obtener contratos con el gobierno. Esta división de operaciones estructuradas entre mayo de 2013 y septiembre de 2015 habría pagado 17.9 millones a Alejandro Sinibaldi, según las declaraciones de Deimer Meléndez Cardona. Aquí el punto de esta declaración es que, si bien es cierto, está dando los indicios o está dando pistas hacia dónde se debería hacer la investigación, es importante también aclarar que no es posible y no debe ser que el Ministerio Público y la CICIG basen sus acusaciones en base o sustentadas únicamente por las declaraciones de una persona. Y básicamente aquí sería el clásico refrán o máxima que dirías:
sigue el dinero, follow the money, sigue el dinero, porque aquí habría que demostrar dónde está este dinero, cómo se vincula con los implicados y que si realmente se quiere sustentar, pues tener estas evidencias, porque al final en algún lugar quedó este dinero. Y según esto, en las palabras de este señor, el señor Meléndez, pues entre los colaboradores, este dinero fluyó entre los colaboradores y llegaron a cubrir la exigencia de Sinibaldi de 7.5% sobre el valor del proyecto, la cual pues era la que estaba pidiendo por el costo de este contrato. Según las declaraciones, para que se diera la contratación con la empresa Odebrecht, se tenían que dar 3 cosas. 1, el pago de las comisiones ilícitas de esta extorsión a los funcionarios gubernamentales. 2, crear sistemas financieros que ayudaran a la creación de empresas fuera de Guatemala, las famosas offshore. Y por otro lado, cuentas internacionales controladas por la División de Operaciones Estructuradas. Según esto, Sinibaldi, por medio de sus colaboradores, se le habían entregado estas comisiones a cambio de que se cancelara o se pagara la ejecución de esta obra. Se utilizaron estas offshore que están vinculadas a el ex candidato presidencial de Sinibaldi, y lo cual con esto se canalizaron dichos fondos, y que algunas de estas transferencias se intentaron justificar mediante contratos entre empresas vinculadas con Sinibaldi y Odebrecht. Así que habrá entonces que presentar toda esta documentación, solicitar, revisar dónde están estos fondos para poder hacer esta vinculación directa. Si solo son por declaraciones que han dicho personas, pues si bien es cierto, te dan el indicio, no puedes o no se debería sustentar una declaración o una acusación solo en esto. Quienes también están implicados en esta pues trama de extorsiones, está el señor Carlos Arturo Batres Gil, quien ha sido acusado de haberse también beneficiado con 4.900.000 quetzales, quetzales, qué pichiquetera, no, $4.900.000. Tanto Sinibaldi como Gil se encuentran prófugos, así que también es parte de los implicados y acusados de esta situación. Y en este caso también está incluido el expresidenciable Manuel Valdizón, quien habría obtenido, según las investigaciones, $1.300.000 por pues hacer, y supongo que aquí tendría que ver el tema de la aprobación en el Congreso de esta deuda. ¿Se acuerdan? Y habría que revisar, pero ¿se acuerdan de una ley que le conocimos como la ley de vegetales? Y que en esta ley, bueno, causó mucha polémica por la información que tenía, pero ¿se acuerdan que pasó así como a rajatabla? Y que en el último artículo que hablaba sobre, bueno, las vegetales, se hablaba sobre los alimentos, hablaba sobre la propiedad intelectual, hablaba sobre granos y semillas, se hablaba sobre un montón de cosas, y de repente en el último decía, se aprueba el préstamo de tanto para cancelar tal obra. Pues esta era parte de esas movidas que estaban intentando hacer para poder cancelarle a Odebrecht esta obra, y obviamente pues también llevarse su buena tajada. Me pregunto si fue el pago que se le dio por pues hacer que algunos diputados votaran a favor de este préstamo. Así que así las cosas. Por último, pues se han sentido varios temblores en el área en los departamentos de Escuintla, Zacatepeques y Chimaltenango. Esta secuencia sísmica que se ha dado a conocer en los boletines del INSIBUME el 14 y el 15, desde ayer hasta hoy a las 9 de la mañana ha habido un total de 27 eventos o temblores entre 3 y 4.8 asociados a esta secuencia. Su punto de origen, el epicentro, ha sido el departamento de Escuintla y se encuentra asociada a la zona de interplaca de la zona de subducción entre la placa de Cocos y la placa del Caribe. No se reportan víctimas, no se reportan daños, y se aconseja, pues nunca está de más, que usted revise su mochila de las 72 horas. No vaya a ser que usted está muy tranquilo, muy confiado que tiene su mochila de las 72 horas, pero resulta
que tiene como 72 días que ya se venció los alimentos o el agua que tiene guardada en esa mochila. Así que revísela, nunca está de más. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos acerca del robo de la energía eléctrica, hablemos acerca de cuán grande o cuál es la magnitud de esto y también hablemos acerca de quién debe responder por esto. ¿El usuario? ¿La empresa eléctrica? ¿El gobierno? ¿O los que lo roban? De esto platicaremos cuando regresemos del corte. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias, gracias por sus mensajes, gracias por compartir nuestra transmisión. Nos dice Luis, pagaron a un solo hombre la integralidad del presupuesto anual de los bomberos municipales. Y esto hablábamos de estas coimas y de estas extorsiones. Perdón, si es en dólares, entonces son 6 veces el presupuesto de los bomberos solo en corrupción. Y este es el tema que uno se pregunta, y en este caso el tema es de esta carretera de Odebrecht, pero hablemos del tema de la concesión de la parte del puerto de los contenedores, de la terminal de contenedores. ¿Cuánto dinero se deja de producir, se deja de crear riqueza para ser expoliado y saqueado por corruptos? Y todo ese dinero que podría muy bien ser reinvertido por los que lo han generado y generar aún más empleo, que genere más impuestos, que genere una reactivación en la economía, y es impresionante realmente. Así que efectivamente, y nos dice cuántas vidas se pudieron haber salvado con ese dinero. Y hablando de dinero y las cosas que se pueden hacer y la reinversión y generar una economía pues que esté en crecimiento, pues hablemos. Primero, bienvenido Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, aquí es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hablemos del tema del robo de la energía eléctrica y la magnitud del robo de la energía eléctrica. Empecemos hablando de este tema, ¿por qué se da este robo y desde cuándo está este tema? Porque creería que no fue que de repente empezaron y ocuparon varios departamentos, sino empezó poco a poco. Esto tiene bastante historia. El robo de energía inició en los municipios de Malacatán y San Pablo, en San Marcos. Primero, digamos, hubo una fuerte oposición en estos lugares a la construcción de proyectos hidroeléctricos. Esta oposición fue encabezada por la Iglesia Católica, especialmente a través de que estructuró la Comisión Paz y Ecología de la Diócesis de San Marcos, el FRENA, que era otro grupo, otra organización, que iniciaron, digamos, en el tema de oposición a la construcción de hidroeléctricas. ¿Esto en qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2010 aproximadamente. Ok, hace ya casi 10 años. Sí, es decir, es la época también en que debemos de recordar y ser muy francos en que Monseñor Ramazzini se encontraba en la diócesis de San Marcos, ¿no? Entonces, estos grupos ligados a la Iglesia Católica, digamos, iniciaron el tema del no pago de energía, a desconectar a varias comunidades de esa zona, especialmente en Malacatán, creo que donde el tema fue mucho más fuerte. Sin embargo, como era de imaginarse, esta actividad ilícita, pero bastante, digamos, como dijera, ¿lucrativa? Muy lucrativa, empezó a llamar la atención de otros grupos. Pero ¿en qué momento pasa de una oposición? Porque era una oposición a construcción de hidroeléctricas, ¿en qué momento se convierte en robo de energía? Una cosa lleva a la otra, Okay. Es decir, empieza por un tema, lleva a otro, Okay. digamos, y en este caso llevó luego al aparecimiento de otros grupos. El que hoy tenemos más en la mente, que es Codeca, no empezó en este tema. El Codeca es una estructura de personas que pertenecían a los grupos alzados en armas, a los cuales se organizan, y en la zona de Retaluleu y Suchitepeques, como parte del resarcimiento por los acuerdos de paz, les dan fincas para que se organicen y empiecen a asentarse en esa zona, ¿no? Eso era Codeca.
Comité de Desarrollo Campesino, era una cuestión aérea. Pero los dirigentes de Codeca empiezan a darse cuenta que hay que estar en este tema también. Sí. Y hubo otro que luego se desvincula, que es el Frente Nacional de Lucha, que tenía especialmente y sigue teniendo a los trabajadores del Ministerio de Salud. Es decir, lo que empezó en San Marcos, en un municipio, luego fue creciendo hacia otros lugares, se extendió hacia Retaluleu, Suchitepeques, digamos toda la costa sur, digamos, ¿verdad? En esa zona empezó a crecer y empezaron nuevos actores. Luego, como era de esperarse, una actividad de este tipo, hubo algunos que empezaron a apropiarse completamente del tema y desplazaron a otros. Ese es el caso de Codeca. O sea, surge en Malacatán, empieza esto, se dan cuenta en Reo y Sachitepeques, Codeca se da cuenta que es una actividad que deja mucho dinero y que no hay consecuencias. Sí, o sea, y entonces empiezan también a empezar a probar a hacer a robar energía. A robar energía, desplazan a los otros grupos. Son exitosos exitosos en desplazar a los otros, ¿no? Y empiezan digamos, a crecer, digamos, en otras zonas del país con un método muy interesante, digamos, en el sentido de que llegaban a las comunidades, buscaban a la estructura comunitaria más representativa, que siempre el Consejo Comunitario de Desarrollo, el COCODE, y le hacían la propuesta de que ellos se hicieran cargo del cobro por el servicio de la energía, tomando, digamos, los responsables una parte del dinero para pagar su servicio y el resto se le entregaba a la organización. Y así sucesivamente fue creciendo. En algunos lugares muchísimos lugares donde la población no aceptó esto, digamos, ahí actuaron por la fuerza y muchas veces, digamos, nombrando responsables locales de este tema, que usualmente eran personas de muy dudosa reputación, ¿verdad? Paralela a la estructura comunitaria. Y empezaron virtualmente a la fuerza a obligar a muchas comunidades a meterse en este esquema, ¿no? Incluso hay documentados numerosos casos donde destruyen las líneas de transmisión hacia algunas comunidades como castigo por no involucrarse. Es decir, esto ha sido, digamos, una acción, digamos, usualmente tendemos a verla y quizás en este momento ligada al tema de las tarifas, pero en realidad el tema de las tarifas nunca ha sido un aspecto fundamental en esto, nunca ha sido una oposición al cobro de tarifas altas. Lo sabemos que no es así. En Guatemala tienen las tarifas de energía más bajas de toda Centroamérica. Entonces fue simplemente una acción que no fue, digamos, que siguió creciendo hacia otros lugares del país, al altiplano, llegó hasta Huehuetenango, Alta Verapaz, literalmente está en todo el país. Incluso Zacapa, es decir, en la zona de Oriente, que ha sido la más resistente, digamos, a estas actividades. También otra de las zonas donde se dio este tema, se ha dado con mucha violencia, es en la llamada montaña de Jalapa, también en el departamento de Jalapa, en la zona montañosa. También Codeca llegó allí, es decir, casi siempre estamos delante de estructuras que son muy violentas, y eso es quizás un aspecto que poco se conoce de esta actividad, de la violencia con que operan. Ha tenido, digamos, ironías, ¿verdad? Porque evidentemente a muchas personas lo que les interesa es el buen servicio. Me recuerdo que en algún momento dado Codeca tuvo que instalar, por ejemplo, en el municipio de Tiquizate una oficina de reclamos, porque las personas, más allá de quién les da el servicio, lo interesante es tenerlo, y como ellos robaban energía, pero cuando el sistema, digamos, dejaba de funcionar porque no se le daba mantenimiento, cualquier razón. Llegaron al extremo de poner una oficina de reclamos. Sí, porque las personas lo que les interesaba era el servicio, ¿no? Y reclamaban, bueno, si estoy pagando por un servicio, ¿por qué no lo voy a tener? Independientemente a quien lo haga. Es decir, pero llegamos a esa clase de extremos en este tema, ¿no? ¿Qué pasó con las alcaldías, Miguel? Porque las alcaldías, o cuál fue la postura de las alcaldías, porque las alcaldías reciben ingresos por el cobro de las facturas, hay una tarifa fija por cada usuario. ¿Qué pasa ahí? Simplemente no pueden hacer nada porque estamos delante de grupos que son violentos. Es que esa parte quizás se nos olvida mucho en esta ecuación del robo de energía. Entonces cuando las comunidades o alguien se opone,
tú has visto, lo hemos visto en los últimos meses, por ejemplo, en la zona baja de Coatepeque, donde han destruido instalaciones, han actuado violentamente, secuestraron al alcalde de Coatepeque hace algunas semanas. Es decir, que no se nos olvide el componente de violencia que esto ha tenido. Como las autoridades, el Estado en general no hizo nada, el tema ha ido creciendo, ha llegado hasta Petén, y también con la ironía de que ya no todos los grupos, digamos, que roban energía, obviamente responden a Codeca, porque más de alguno pudo haber pensado, bueno, ¿y por qué voy a entregar yo parte de lo que recibo a una estructura si yo puedo armar la propia y tener mi propia estructura, ¿no? Entonces, esa situación se ha ido dando también, ya no todo está bajo control de Codeca, sino hay cuestiones anarquizantes en ese sentido. Y otra de las consecuencias de esto es que, como era de esperarse, en algún momento el tema del robo de energía tenía que tocarse con otros temas, como el narcotráfico. El robo de energía ha significado la creación de zonas, que no es casualidad tampoco que estemos viendo, por ejemplo, muchos aterrizajes de aeronaves con drogas en la zona de la costa sur, por ejemplo, lo vemos en Petén o algunos otros lugares. Como era de esperarse, digamos, estos grupos han, digamos, virtualmente quitado, digamos, o limitado la participación del Estado, hablando básicamente de la policía, que es quizás lo que... Entonces, se han creado enormes zonas del país donde no hay autoridad. De por sí es muy limitada por otras razones y también por esto. Entonces, también empezamos a ver otra consecuencia, que era el hecho de que algunos de estos grupos empezaron a ligarse a actividades ilícitas, como a favorecer o dar seguridad para el trasiego de drogas. No está plenamente comprobado, porque aquí en Guatemala las cosas avanzan muy lentamente, pero por ejemplo, muchas de los asesinatos de dirigentes que siempre ha reclamado Codeca, después se termina sabiendo que son personas que mueren no por la actividad del robo de energía, sino porque ya pasaron a otras actividades, digamos, como el narcotráfico y esas situaciones, ¿no? Entonces estamos delante de un problema muy complejo. Que se volvió complejo. Que se volvió complejo y que no es solo el tema de las tarifas o ni siquiera es el tema de ahora quién paga los costos, pues porque alguien tiene que pagarlo, es lo que tenemos que entender. Digamos, la energía no se genera gratis, ni mucho menos. Tú lo decías en tu columna del día de hoy, ¿no? Entonces, esto no es gratis, hay una generación y tiene que pagarse esa generación, si no va a dejar de funcionar, ¿verdad? Entonces estamos delante de que o se paga de alguna manera o algo que quizás todavía hay guatemaltecos que lo recuerden. Estaremos delante de racionamientos o cuestiones de ese tipo. Es que es imposible seguir en el actual esquema. Y eso es para mí, en lo personal, lo terrible de esto, ¿no? El Estado, a través de las instituciones, no hace nada por solucionar el problema. Y por el otro lado, a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, no permite, digamos, limita al distribuidor en cuanto a poder resarcirse de esas deudas. En ese contexto, yo creo que podemos, digamos, si no se soluciona este tema, a corto plazo estar dentro de una situación de que puedan haber estos racionamientos. Es decir, no tiene sentido que tú generes si no te van a pagar y no vas a poder cubrir tus costos. O sea, llegaría un momento en que, por ejemplo, porque podríamos hablar que hay tres grandes actores en el tema de la energía eléctrica. Está el que genera la energía, ¿sí? El que hace que esa energía llegue a la distribuidora, el transmisor, que es el que transmite esa energía, y está las dos distribuidoras. Y está el que distribuye, el que hace que llegue a tu contador. Sí. Entonces, por un lado, el generador, si no le pagas, va a buscar clientes que le paguen. Sí. Quien le paga es la distribuidora. Sí. La distribuidora cobra al usuario y termina devolviéndole, digamos, de la tarifa, pues obviamente se le tiene que pagar al generador, se paga una parte de la transmisión también. La transmisión no es gratis, es decir, es un sistema complicado que, digamos, tiene sus costos y especialmente mantenimiento, ¿no? Entonces, la distribuidora no algo tiene que hacer en ese sentido, ¿no? Podríamos decir que, si lo ponemos en términos más coloquiales para irlo entendiendo un poco, es como que yo hiciera un pedido de algún producto, de tomates. El
el productor de tomates mete los tomates en las cajas, me manda mis 5 cajas que en el bus, en el camión. El camión llega, pero él me entrega esos tomates. Yo mando a mi repartidor en su bici a entregar esos tomates y ahí lo asaltan y se llevan todo. Yo estoy obligada a pagarle al fletero y al agricultor esos tomates porque no es culpa de ellos que a mí me los hayan robado. No, evidentemente no. Yo voy, presento la denuncia al Ministerio Público o a donde corresponde y digo, señor, me están robando mis tomates. ¿Y el Estado qué hace al respecto? Recordemos, aquí hay un aspecto histórico también muy interesante, digamos que es, yo ya perdí la cuenta, pero me recuerdo que Merguate tenía más de 700 denuncias presentadas en el Ministerio Público, de las cuales, si habrán, tenido éxito 10 de ellas, creo que sería mucho. Entonces, recordemos también que en época, aquí fue en tiempos de Claudia Paz y Paz, que se declaró que, digamos, las personas como las de Codeca no podían ser perseguidas porque eran defensores de derechos humanos y que se les estaba criminalizando. Entonces, recuerdo que hubo una destitución de una fiscal que había enjuiciado, había metido una solicitud de juicio Tenango, y que creo que incluso había sido baleado su vehículo. Sí, ella lamentablemente hace algunos pocos meses falleció y era brillante por su convicción. Creo que fue Telma Aldana finalmente la que la terminó destituyendo, pero una persona que fue de las pocas que se enfrentaron a estas estructuras, ¿verdad? Y simplemente nadie la respaldó y terminaron fuera de ese esquema. Pero imagínate, digamos, 700 denuncias, están plenamente identificados todos los que participan en esta acción, ¿verdad? Pero no pasa nada, el Estado no hace absolutamente nada. Más bien estamos ante el caso absurdo, digamos, porque todos sabemos la vinculación que existe entre el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que es la expresión política de Codeca, digamos que recientemente participó en el proceso electoral. Recuerdo que lo platicamos, Miguel, cuando empezó a hablarse de que era un comité de información y que nos parecía algo inaudito que pudieran crear el partido financiado con recursos de este tipo. Y muy probablemente, no tengo los datos, pero quizás cuando veamos las cuentas finales del proceso electoral nos damos cuenta que fue un partido tan ciudadano que no tuvo gastos, no va a presentar facturas, ¿verdad? No va a tener nada, que no va a reportar gastos, ¿verdad? Porque a diferencia de los otros partidos que tuvieron que hacer un esfuerzo enorme para digamos, demostrar todos sus gastos, todas las operaciones financieras que tuvieron, ellos simplemente ni siquiera tuvieron necesidad de esto, ¿verdad? Porque hubo otros que financiaron las actividades, digamos, todo el mundo lo sabía y como siempre no sucede nada, ¿no? Entonces, el problema de esto del MLP es que imagínate que en algún momento dado pueda seguir creciendo, pueda convertirse en una fuerza que llegue inclusive a ganar la presidencia o a tener el control del organismo legislativo. Sería una situación realmente, digamos, increíble, digamos, inaceptable completamente, ¿no? Afortunadamente, creo que en este proceso electoral, si bien obtuvieron más o menos el 10% de la votación presidencial, obtuvieron apenas un diputado y un alcalde. Esto también ejemplifica que las personas también se dan cuenta, ¿no? Es decir, que digamos, no fue una cuestión que ellos pudieron obligar a su gente a ir a votar a su favor, sino que realmente los resultados yo no los vería tan positivos en ese sentido, ¿no? Le apostaban, obviamente no tenían una aspiración seria de llegar a la presidencia de la República, pero sí de ganar alcaldías, de ganar diputaciones, que es lo que a ellos les interesaba en su lógica de convertirse en un movimiento social y político, digamos, mucho más fuerte. Sin embargo, ahí los resultados fueron negativos, lo que en alguna medida denota que las personas se dan cuenta, que el guatemalteco se da cuenta de que es absurdo seguir en esta situación de personas que roban energía, que hacen este tipo de acciones y que premiarlos todavía más con el control del Estado, ¿no? En suma es un tema, insisto, complejo, tiene ya muchas aristas. Lo que empezó un movimiento
¿verdad? De resistencia. De resistencia allá en San Marcos, sí. la Iglesia Católica desarrollando esta acción y todo. Miren lo que fue a parar, ¿no? Una Por situación una falta de atención de parte de las autoridades. de las autoridades que Total. dejaron que este proceso y sigue, digamos, ¿verdad? Porque no hay atención. Y hoy, cuando nos empezamos a dar cuenta que hay costos que pagar, esto no es gratis, esto no puede seguir así, alguien tiene que pagarlo. Y empiezan las discusiones, ¿quién tiene que pagar esto, no? Digamos, las declaraciones de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, me parece absurdo, digamos, que no se le reconozcan a Energuate los gastos de conflictividad, pero es decir, si da el servicio, no puede y no cobra, es imposible que esta situación se mantenga, ¿no? Entonces yo creo que también debemos de entender que, digamos, esto no es una fiesta. Vamos a ir al corte y cuando regresemos. Es un tema bastante complejo porque por un lado no hay forma de mantenerte, o sea, con el robo. O sea, tú pagas un producto que no puedes cobrar porque te lo robaron, y que esto sea constante, y que no solo es constante, sino va creciendo. Pero por otro lado también, ¿cuál es el incentivo de el que sí paga seguir pagando la ineficiencia del gobierno? Vamos al corte y cuando regresemos hablemos de este tema. Mañana puedes compartir más en Campero, ya que el menú Campero está a solo 31 quetzales. Así como lo escuchas, mañana el menú Campero está a 31 quetzales. Pasa por tu menú a un restaurante Campero más cercano o pídelo al 1777. También lo puedes hacer por WhatsApp, así que mañana el menú Campero a solo 31 quetzales. Muchas gracias por sus mensajes, muchas gracias a quienes ya comparten nuestra transmisión. Nos dice Alejandro Pérez, es similar al caso de Evo, que se financiaron con coca el movimiento. Pues sería, si fue así, efectivamente, un comité de formación que nos parecía increíble cuando se estaba formando y que hicimos un programa al respecto por el tema de cuál sería el financiamiento y dónde estaría el Tribunal Supremo Electoral aquí revisando ese financiamiento electoral. Y después la campaña per se, que logran constituirse como partido, y luego la campaña per se, donde está el Tribunal Supremo Electoral revisando este financiamiento electoral, y también el trabajo que ha hecho el Ministerio Público. Yo sí recuerdo muy bien, y recuerdo un tuit que incluso lo respondí en su momento, cuando había mucha polémica alrededor de la fiscal en aquel momento, Tel Maldana, y la CICIG, y llegó Codeca a las instalaciones del Ministerio Público aquí en Guatemala a darle su apoyo a la fiscal general. Y recuerdo que salió en ese momento la secretaria del Ministerio Público, Mayra Vélez, a agradecer este apoyo. En su momento le pregunté, bueno, ¿y en qué momento, después de que le agradezca el apoyo, le entrega la citación para que se presente a declarar? O la solicitud de que lleguen a declarar por las investigaciones, las múltiples denuncias que están haciendo y las investigaciones que llevan a cabo en el Ministerio Público. Entonces, el tema aquí es que el Ministerio Público no ha hecho su trabajo, la Policía Nacional Civil no tiene ni los recursos y tampoco ha habido voluntad política de hacerlo, porque por otro lado viene el tema del derecho, porque ahora resulta que las personas tienen derecho a la energía. Y así lo dijo en su momento Telma Cabrera, que la gente, pues como tenía derecho a la energía eléctrica, pues la tomaba. Y en algún momento van a decir que tienen derecho a la locomoción y entonces van a tomar cualquier vehículo. ¿Qué le toca hacer al gobierno que viene? Tiene delante una tarea muy compleja, si es que quiere realmente solucionarlo. ¿Qué pasa si no lo hace? Creo que si no lo hace, no lo atiende, el sistema eléctrico puede colapsar a corto plazo. Es que es imposible seguir generando, seguir distribuyendo energía sin recibir el cobro correspondiente. Es decir,
ese es un círculo vicioso que tarde o temprano colapsa. Y ese es, ojalá y no tengamos que vernos obligados a llegar a esa situación para empezar a entender la magnitud del problema y a tratar de solucionarlo. Digamos, esto, el elemento que hemos tenido hasta ahora a favor es, y hay que reconocer, Energuate ha tenido mucho éxito en numerosos lugares en lograr que las personas, digamos, que haya comunidades que, digamos, que establezcan un acuerdo de pago, que lo hagan a través del tiempo. Eso también nos demuestra que los ciudadanos no necesariamente son personas que, digamos, inconscientes de esta situación, saben que la magnitud del problema que se enfrenta, ¿verdad? Y también en una situación, cuando el sistema colapsa en una comunidad, no puedes irle a exigir a Energuate que te cambie los transformadores, y como ha sido la exigencia de numerosas veces ¿verdad? Que tienen que irlos a que Energuate es responsable de que ahí ir sí los dejan pasar. Ahí sí los dejan pasar porque tienen que ir a arreglar las líneas y todo. Eso no lo hace nadie. El punto aquí es, no se puede seguir dando un servicio que no se cobra. Y sin embargo sí se le paga a quien genera la energía. Genera la energía eléctrica. Ahora, entonces lo que sucedería es que se empezaría a dejar de distribuir esta energía eléctrica. Tengo entendido que se han logrado ciertos avances al permitir o al autorizar a través de órdenes de juez hacer cortes de estas cortes a quienes están conectados de forma ilegal. Sin embargo, tengo entendido también que el Procurador de los Derechos Humanos había solicitado un amparo para que no se hicieran estos cortes. No entiendo este punto. No es entendible, es que es absurdo. Es decir, no puedes, y esto, las comunidades que se han regularizado es porque evidentemente una persona no puede pasar con 40, 50 días en el servicio. Al final, todo el mundo termina entendiendo que el que sale sobrando en esta ecuación es Codeca. Son los que roban energía e intentan hacer el esfuerzo de regularizarse. Digamos, lo difícil también para Energuate es cómo puedes brindarle, no puedes hacer aquello de que tú sí pagas, la casa vecina no paga, la otra sí paga, la siguiente no puede haber un sistema tan especializado que a ti sí te da energía y al vecino no. Es decir, el sistema no puede operar de esa magnitud. Al final se terminará cortando. Si el sistema deja de funcionar, se le cortará a todos. A toda una región. Para darnos una idea de cuánto estamos hablando, o sea, cuánto le genera a Codeca el robo de la energía. Mira, no hay datos, reales. Hace algún tiempo se hacían estimaciones de que ellos fácilmente podían captar entre 6 y 10 millones mensuales de quetzales de ingresos, digamos, por esta actividad. Quizá yo veo esa suma en este momento quizás hasta limitada, digamos, por el rol de energía, porque digamos también ellos operan que digamos, a la hora de tomar el control de una comunidad exigen el pago, ¿verdad? Porque si alguien no les paga, digamos, ahí sí son bien exigentes. Ahí sí son exigentes también, ¿no? Entonces, y son violentos. Y son violentos sobre todo, ¿no? Entonces es una total ausencia de Estado, es una de las manifestaciones de conflictividad social que ve el país mayores, de mayor envergadura, digamos, y que tiene un efecto lamentable, porque hay regiones del país, hay comunidades que han pasado 45, 60 días sin el servicio. O ha habido, y también hay cosas que quizás no todos saben, digamos, ¿verdad? Pero en zonas de San Marcos, digamos, a veces zonas urbanas donde Energuate ha tenido que cortar, o el sistema se ha cortado. Y yo he visto casos en los cuales la propia Energuate es la que lleva plantas de energía, digamos, con diésel a los hospitales, a los centros de salud, para apoyar el servicio. Es decir, aquí estamos viendo, todo está funcionando al revés. Es decir, es imposible que a ti te roben y de todos modos tú vas y colaboras para los posibles damnificados. Es decir, no tiene sentido todo lo que está sucediendo. Es un tema de vital importancia del país, y esto puede paralizar al país. Eso es lo más importante. El país se puede colapsar a corto plazo, ¿no?
quizás no lo vemos, digamos, en la zona central del país, que es atendido por Empresa Eléctrica de Guatemala, que es Zacatepec, que es, digamos, Escuintla y Guatemala, que ya hay algunos casos también de comunidades que... Eso te iba a preguntar. Sí, también las hay, no es que, es decir, el tema, digamos, lo que pasa es que en estas zonas, que son bastante más, digamos, urbanas y todo, hay una resistencia muy grande de las comunidades a permitir que, digamos, que ingrese, digamos, Codeca. En otras zonas del país no ha sido de igual, pero, digamos, insisto, es imposible seguir de esta manera. Hacerse la vista gorda, como creo que ha hecho la Comisión Nacional de Energía Eléctrica con el tema, no es más que atrasar un poco un posible colapso, ¿verdad? El tema hay que enfrentarlo directamente y le toca al conjunto del Estado atenderlo. Al final es una falta de certeza jurídica, es una falta de impartición de justicia, lo que ha hecho que esto haya escalado a los niveles que está y por escalando. Eso hemos visto también en los digamos, el cambio de propietarios de Energuate, ha tenido por lo menos 3 o 4 en no pocos años, ¿no? Entonces, porque realmente los inversores, digamos, ha habido procesos de venta de Energuate y las empresas tratando de recuperar algo de su dinero, y estamos ahora, digamos, y ha habido un constante cambio en ese sentido que demuestra lo frágil de la situación de la distribución eléctrica en Guatemala en las áreas rurales, y esto no creo que haya muchos inversores a futuro que puedan que quieran arriesgar sus recursos en una situación de este tipo. De hecho, como hemos visto a partir del 1 de julio, digamos, se hizo público que Energuate ha procedido a despedir a una enorme cantidad de trabajadores. Ellos están intentando por el lado de reducir su plantilla y sus costos, digamos, para tratar de mantener el servicio. Esto puede durar un tiempo, pero si no hay cambio en las condiciones generales, tampoco esto va a ser suficiente y enfrentará una situación de moratoria. Cuando empiece la moratoria, al pago de los proveedores, al pago de la transmisión, creo que entonces estaremos en un problema mayúsculo, de los cuales hace muchas décadas no teníamos. Y todo por estos grupos que promueven la conflictividad, que en última instancia, estos son grupos, digamos, diría yo, literalmente que extorsionan. Entonces, esto es crimen organizado. Eso te iba a preguntar, porque cuando hablábamos de conflictividad social, yo lo que veo, más que una conflictividad, lo que veo es un crimen organizado, es una delincuencia, son delitos los que se están cometiendo, y que independientemente de lo que sea, apropiarte de algo que no es tuyo, se llama robo. Sí. Y lo que están haciendo estas personas es robar, pero no están siendo pues llevadas a un juicio o sea, detenidas, llevadas a un juicio y que se pruebe que están robando y cumplir con las condenas o las penas que impongan la ley, como una muestra que se respeta la propiedad independientemente de quién sea. Esto me lleva entonces al punto que llegará un momento, porque si ya empieza a haber narcotráfico, yo controlo el territorio, yo no permito que entre nadie, salvo que explote un transformador, dejo pasar a los de Energuate para que lo arreglen, pero yo controlo el territorio, entonces se va a volver después un tema que va a escalar a control de territorios con la excusa de la energía eléctrica. Es que ya lo es, María Dolores. Insisto, si nos retomamos los últimos aterrizajes de naves que se han vuelto ahora virtualmente abiertos, digamos, casi a la luz del día, es decir, operando en condiciones óptimas en ese sentido, ¿no? Hay grupos, en la prensa muchas veces se habla, en los medios de comunicación, de comunidades, que los comunitarios son los que cerraron el camino para permitir los aterrizajes. Yo no me atrevería a decir que son comunidades, son estos grupos que probablemente dedicados también al robo de la energía, que se prestan ya a otras actividades. Es que el paso de una a otra cosa es... al final es delincuencia. Al final es delincuencia, y unos y otros se necesitan. Hay una necesidad de ambos ahí, ¿no? Necesitan el territorio o el espacio libre para poder operar, y si también reciben estos que roban, digamos, energía, otro pago por esa otra actividad, es decir, lo harán y lo seguirán haciendo. En la medida en que los aterrizajes en la costa sur
en Petén y en un sinfín de zonas del país. Se está haciendo, por lo visto, evidente, cotidiano, ¿verdad? Casi todos los días sucede algo de este tipo, de lo que nos logramos enterar. Creo que no todo es totalmente público. Es una de las manifestaciones de esa problemática, digamos, de la existencia de estos grupos que, digamos, de delincuencia que se han dedicado a otras cosas y que ahora pasan a esto. Como te digo, puede que empezó en tema de tierras, migró a la energía eléctrica, ya es un grupo político y no sabemos si también está involucrado en estas actividades, ¿verdad? Además, también las dirigencias van perdiendo el control de esas situaciones, ¿verdad? Ya alguien abajo en la estructura, y si puede dedicarse a otras actividades, lo hará sin necesariamente responder a la cuestión ideológica. Esto deja de ser un tema ideológico para convertirse en un tema de delincuencia y de crimen organizado. Y esto pareciera estar todo al revés y todo patas para arriba, dirían en mi pueblo, en cuanto a que, por un lado, está un grupo de delincuentes que roba energía eléctrica y lo hace impunemente. Por otro lado, está una empresa que está obligada a distribuir la energía y que por consiguiente tiene que pagar al que le da la materia prima, o sea, que le da la energía eléctrica al generador y al transmisor. Y por otro lado está el consumidor que hace bien las cosas, que paga su servicio a quien corresponde, y un Estado que no protege la propiedad privada y ni protege las relaciones voluntarias o los contratos. Y entonces, esto podría derivar en una mayor, aquí sí, una conflictividad en cuanto a usuarios inconformes por pagar algo de lo cual no tienen culpa. No, imagínate un usuario que recibe su factura y que sabe que en el fondo parte de lo que está pagando es lo que otros no pagan. Efectivamente. Tienes que ser un ciudadano excesivamente consciente, excesivamente, digamos, honesto para mantenerte en esa actitud de seguir pagando. Imagino que muchos habrán dejado de pagar y decir... resignados, porque más que honestos, es resignarse, porque por un lado, que ese es otro tema, el tema de la tarifa del alumbrado público. Sí, es otro. Solo te muestro aquí cuántos edificios y cuántas oficinas no hay en esa torre, cuántas oficinas no hay en esta torre en donde estamos, y les estoy mostrando ahorita en este momento a Miguel la Segunda Avenida, que está casi a oscuras, en penumbra. Sí. Y pagamos una tarifa de alumbrado, todas las oficinas, porque todas tenemos nuestro contador, en esta torre que es de 18 pisos, y la otra torre es de 18 pisos, más súmale esas torres con unos 12 pisos, más las otras dos torres de unos 15 pisos. Y tú, si no puedes declararte en resistencia y no pagar. De un servicio que se supone que aquí deberíamos tener, que te gusta, luces navideñas todo el tiempo. Si pensamos en que es un tema de alumbrado. Entonces, yo recuerdo que se hablaba del costo de tener gobierno, pero es gobierno ineficiente. También, y aquí quizás en este costo que pagan los usuarios también no debemos de olvidar algo. Quizás no a través de la factura, pero sí a través de los impuestos. Por ejemplo, así como el caso de la empresa eléctrica de Quetzaltenango, ¿no? Que adeuda más de 1.800 millones de quetzales al INDE, porque el INDE le ha provisto de energía, ellos lo han distribuido y cobrado, y no lo pagan. O sea, es un codeca legalizado. Es un codeca legalizado, y ahora, pues, evidentemente, el Estado asume esos costos, ¿verdad? Y eso también lo terminamos pagando. Sí. Y hay numerosas empresas eléctricas municipales que también son ineficientes, que reciben el servicio, que no lo pagan, digamos, y que van acumulando deudas. Hemos visto al INDE a punto de entrar en crisis de no poder pagar ya el costo de la tarifa social, digamos, porque simplemente se queda sin recursos. Es que esto está a todos los agentes del sistema, los está agotando, los está terminando, ¿verdad? Y insisto, el colapso está, creo yo, a la vuelta de la esquina. Es imposible. No puedes obligar a alguien a que brinde un servicio en las condiciones en que lo está operando ahora.
no puede operar con pérdidas permanentes a través del tiempo, ¿verdad? Y que el Estado simplemente te diga, mire, no, usted no tiene derecho a resarcirse de eso, ¿no? Entonces hay una cantidad de afectados en esta situación, todo porque el Estado no asume su rol de garantizar las inversiones, la propiedad privada y los servicios. Estamos a punto de matar la gallina de los huevos de oro. El sistema eléctrico que teníamos, que ha sido siempre de los más eficientes del mundo, de los, digamos, donde realmente la oferta y la demanda han funcionado, y eso nos permitió llegar a tarifas muy bajas como las que hoy tenemos, pero esto está a punto, creo yo, de terminar si no hacemos un cambio en la distribución. Insisto, es imposible obligar a alguien a que se mantenga prestando un servicio que no va a cobrar. Pues muchas gracias, Miguel, por habernos acompañado. Y vamos a seguirle dando seguimiento a esto. Y también seguiremos dándole seguimiento al tema de la legalización de grupos financiados de forma ilegal, con fondos ilegales. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por sus comentarios, gracias por compartir nuestra transmisión. Nos dice Luis, no solo es culpa del gobierno, ya la PDH se encarga de parar cualquier defecto legal que se procese en contra de ellos. Miguel Luna, compartido, muchísimas gracias. Alejandro nos habla acerca de cómo pues se encargan de hacer un caos en la economía para poder llegar al poder. Vinicio Mazariegos nos dice muy buen análisis. Muchísimas gracias y gracias a todos quienes compartieron nuestra transmisión. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Buenas noches. Que tengan una excelente noche. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.